Podemos ver en nuestra... Entonces, esta es la quinta parte de nuestro tema. ¿Ah? Permaneciendo firmes en la fe, la clave de la vida eterna. Los que no han visto los temas pueden entrar a nuestra página de Facebook, Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, grupo oficial, y también en nuestra página, página o muro de Facebook, Paz César Camejo Martínez. Ahí pueden conseguir la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4, que ya la vamos a subir, ¿no? La parte 4 la vamos a subir, ¿ok? Para que los que no vieron las otras partes puedan entender el tema, porque lógicamente quizá no la puede entender a cabalidad porque no la vio desde el principio. Pero permítanos bendecir su vida con lo que vamos a predicar hoy y siga la secuencia, ¿ok? Esta es la quinta parte de nuestro tema, permaneciendo firmes en la fe, la clave de la vida eterna y de la herencia eterna. Habíamos dicho que hay varias amenazas. El tema del domingo habíamos hablado que hay muchas amenazas que se ciernen contra la vida de la iglesia, contra nuestras vidas, que Cristo ha vencido, pero que no podemos descuidarnos. El apóstol Pablo decía claramente, hablando de Satanás, que no ignoraba sus maquinaciones. Y cuando una iglesia ignora las maquinaciones del diablo, posiblemente se pueda descuidar y pueda ser presa de Satanás. Por eso dice que debemos velar y orar, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué hace un león? Un león, para cazar a su presa, no se lanza a la carrera, porque él sabe, el león, que no tiene velocidad ante muchas presas. Y para poder comer, el león hace que caza sigilosamente, se va acercando sin que la presa se dé cuenta. Satanás no es el león de la tribu de Judá es Jesucristo. Sin embargo, Satanás es como un león. O sea, opera sigilosamente, opera como un león. ¿Ok? Entonces, mis hermanos queridos, no podemos descuidarnos. Decíamos también que el mundo influencia, Satanás influencia a través del mundo. Y la carne también es una enemiga, porque si Satanás logra a través del mundo influenciar los deseos de la carne, es capaz que nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos y terminamos esclavizados otra vez. También dijimos que hay una amenaza que es más sutil aún y está dentro de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se den cuenta que no todos son de nosotros, pero estaban entre nosotros y están entre nosotros. Y son los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, que han introducido encubiertamente herejías destructoras, haciendo que la gente apostate de la fe. Otros se han extraviado de la fe por su amor al dinero, como lo dice también 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 12. Entonces nos podemos dar cuenta de que hay enemigos que no podemos ignorar, porque es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Las doctrinas de demonios producidas por los falsos profetas son espíritus engañadores, producidas por los demonios. Entonces, Satanás, o sea, el mundo espiritual, no hay que ignorarlo. ¿Ok? Nosotros tenemos que permanecer en la fe usando la armadura de Dios. Pero hay otras cosas que Dios permite para probar nuestra fe, para ver si nosotros estamos arraigados y cimentados en Cristo, y que Dios permite para probar la fe fiel, digna, la fe verdadera de los que dicen ser creyentes. Y es las pruebas, las dificultades. El Señor Jesús, enseñando sobre las parábolas,
la parábola del sembrador, enseñó que parte de la semilla cayó entre pedregales, ¿ok? Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y cuando creció rápido, salió el sol y se secó. Jesús, explicando sobre esta parábola, dijo a sus discípulos que estos eran los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero luego tropiezan por los problemas y dificultades por causa de la palabra. ¿Y quién dijo que los hijos de Dios no vamos a tener circunstancias difíciles? ¿Por qué hay mucha gente que no permanece en la fe cuando le vienen los problemas por causa de la palabra? ¿Ah? Es porque su fe no es sólida, no es profunda, porque su corazón no está bien arraigado en la fe de Jesús. Y Dios no quiere gente emocional de momentos, quiere gente que está sólida en la fe, no importando lo que pase. Yo quiero que leamos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando uno pone su fe en Jesucristo, Dios no solo le da salvación, no solo la gracia ofrecida por el Evangelio empieza a operar en esa vida, sino que también le da unas promesas. Si podemos ver los versículos anteriores, los versículos 3, 4 y 4, nos podemos ver que Pedro está hablando sobre la herencia, sobre el renacer, sobre el nuevo nacimiento. Fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, perpetua, reservada en los cielos para nosotros. O sea, el Evangelio nos ofrece a aquellos que hemos nacido de nuevo mediante la fe una promesa de herencia. Ahora, mientras esperamos esa promesa, el poder de Dios nos guarda, nos mantiene en pie. ¿Por qué? Por la fe. O sea, la fe en el Señor, la fe en esas promesas, es lo que hace que el poder de Dios nos haga mantener en pie. Aleluya. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo tengo certeza de algo que espero que no ha llegado, pero que estoy convencido que aunque no lo veo, es verdad. O sea, el Evangelio nos ha prometido la vida eterna, y esa vida eterna está conectada con la herencia eterna. Por eso que permanecer firmes en la fe es la clave de la vida eterna y la herencia eterna, porque es mediante la fe que el poder de Dios nos sostiene. ¿Usted está entendiendo? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Diga conmigo, tiempo postrero. Para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿De qué salvación está hablando Pedro? Si ya Pedro está hablando a gente creyente y está hablándole a la iglesia, y ya el Espíritu Santo había venido, obviamente no está hablando de la salvación de la salvación que ofrece Jesús, pero sí está hablando de la salvación, de la consumación de la vida eterna. No sé si me hago entender. O sea, nosotros somos salvos ya por medio de la fe, pero esa salvación no se consuma hasta que Cristo venga. No sé si usted me entiende, porque ahí se consuma la vida eterna. ¿Ok?
esa salvación va a ser manifestada en los últimos tiempos y ya estamos viviendo. Entonces nosotros hemos sido salvos y estamos siendo guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación y heredemos esa herencia que está reservada en los cielos para nosotros, que está en los cielos, no en la tierra. Entonces, mira que tiene que ver la fe aquí, muchísimo. Porque el Evangelio nos ha hecho nacer de nuevo por la fe, para que mediante la fe obtengamos esa promesa, la consumación de la salvación, que es la vida eterna. Y heredemos el reino prometido, el reino celestial. Necesitamos que esa fe cada día sea más fuerte, que tengamos convicción y certeza en lo que esperamos y en lo que no vemos. Porque lo que se ve hoy se hizo de lo que no se veía. Y es más real lo que no se ve que lo que se ve. O sea, Dios ha prometido, hermanos queridos, que vamos a heredar el reino en la vida eterna. Y que somos guardados en esta tierra en medio de luchas, de circunstancias, de oposición diabólica, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Sabes quiénes son los que trascienden a todo eso, a esa oposición y no se apartan de la fe? Los que están firmes en esa fe, los que se afianzan en esa fe. Eso es lo que hace que el poder de Dios se active a tu favor para sostenerte, para que alcances esa salvación que va a ser manifestada en los días de su venida. Versículo 6 dice: por lo cual vosotros os alegrasteis, aunque ahora por un poquito de tiempo. ¿Por qué os alegraste? Por la promesa del Evangelio, ¿ok? De la cual tenemos fe que se va a consumar. Pero ahora, diga conmigo, ahora, por un poquito de tiempo. Hermano, dile que está a tu lado, solamente es un poco, solamente es un poquito de tiempo. Si es necesario, y Dios ve que es necesario, tengáis que ser afligido, diga conmigo, afligido, en diversas pruebas. No dice en pruebas, dice en diversas pruebas. O sea que pudieran haber diversas pruebas operando al mismo tiempo. No sé si me hago entender. Dile que está a tu lado, solamente es un poquito de tiempo. Soporta. ¿Qué nos hace soportar? Ahora, claramente nosotros tenemos que diferenciar lo que es pruebas de consecuencia de pecado. Eso lo vamos a diferenciar, eso hay que diferenciarlo. Pero aún así, ante las consecuencias del pecado hay que levantarse y comenzar de nuevo. Y aún así, ante las pruebas que Dios permite, hay que mantenerse. ¿Por qué? Porque Dios está probando tu fe. Eso lo vamos a ver. Vamos a leer. Y dice: ser afligido en diversas pruebas. Versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Subraya esa frase. Para que sometida a prueba vuestra fe. Mira, Dios va a permitir aflicciones en tu vida para probar tu fe. A ver si verdaderamente tu fe es sólida y está sobre la roca. Aleluya. ¿Qué nos hace soportar las pruebas? Por el Evangelio. Cuando en el trabajo se burlan de ti porque eres cristiano. Cuando los amigotes se burlan de ti porque eres cristiano. Cuando el mundo te rechaza por ser hijo de Dios.
Cuando tienes problemas, aún teniendo el Dios que está contigo, que es el dueño del oro y la plata, aún tienes escasez. Aún cuando te sientes solo, cuando Dios dice que está contigo. Diga conmigo, Dios está probando mi fe. Pero ¿qué pasa con esa gente? Hay mucha gente que su fe no es sólida y termina fluctuando y alejándose del Señor. Hay gente que me ha dicho, no, pastor, si yo era mundana y tenía problemas, ahora que estoy en Cristo, peores problemas tengo. Y me habían dicho de que viniera el Señor que iba a resolver mis problemas, pero ahora es que tengo más problemas. Y yo dije, te enseñaron mal el Evangelio. No es el jardín de rosas como dice Rojo. No diga, por un poquito de tiempo. Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe. Ese artículo para nos dice el propósito de las pruebas. Someter a prueba tu fe. Mucho más preciosa que el oro. O sea, la fe tiene más valor que el oro. Aunque el oro perecedero se pruebe en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo qué? Cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, cuando Cristo venga. Porque Él te va a decir delante del Padre, bendito de mi Padre, entra al reino, por cuanto no me negaste delante de los hombres, por cuanto me fuiste fiel aún en los momentos más difíciles. Padre, este no ha negado mi nombre, mas el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Porque cuando vienen problemas, hay gente que niega al Señor. Cuando la gente, los del mundo se burla, la gente se le da vergüenza y niega al Señor. Cuando tiene problemas en su casa y escasez, empiezan a renegar del Señor. Eso te dice que no creías tanto en el Señor como creías. Lo que pasa es que algunos tienen a Jesucristo como el genio de la lámpara. Pide tus 3 deseos y se te serán concedidos. No, hermanos, van a venir pruebas. Y ahí es donde más tenemos que clamar a Dios y meternos con eso y confiar en el Señor. Cuando Cristo venga y Dios, veremos quién es quién. Si permaneció o se apartó de Jesús. Si se mantuvo en la fe o renegó de la fe y volvió atrás. Si su fe pasó la prueba o apostató de la fe. Cuando Cristo venga, va a haber muchas sorpresas. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. ¿Quién ha visto a Jesús? Nadie, pero le amamos. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Usted cree que los apóstoles sufrieron todo lo que sufrieron por el Evangelio? ¿Por qué? Y eran apedreados, y eran encarcelados, y los difamaban y tenían peligro de muerte. Pero ¿qué es lo que les hacía seguir adelante? Diga conmigo, la fe. Sabían bien en quién había creído. Pablo decía, yo sé bien en quién he creído. ¿Y tú lo sabes bien? Entonces, versículo 19 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? Que es la salvación de nuestras almas. La gente dice, sí, ya estoy salvo. Ok, es por fe. Si tú crees que eres salvo, eres salvo. Pero esa fe, el justo por la fe vivirá, debe permanecer. ¿Ah? El fin de nuestra fe y la finalidad por la cual vivimos en fe, caminando y siguiendo a Cristo,
Es la salvación de nuestras almas. ¿Qué es la salvación de nuestras almas? La vida eterna, hermano. Por eso, mientras digas que estás en Cristo, vas a ser afligido y probado. Solamente aquellos que permanezcan en Él, afianzados en la fe, obtendrán la promesa y heredarán. Por eso tenemos una carrera por delante. Pablo decía: yo no golpeo como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que yo, siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. No es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago: ciertamente ciertamente olvidando lo que quedó atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Tenemos que llegar a la meta, hermanos. No basta con decir creo, voy a la iglesia ya. No, necesitamos afianzarnos en la fe de Jesús, soportar las pruebas, soportar los ataques del diablo, soportar la influencia del mundo, resistir en la fe, usar la armadura de Dios para que podamos estar firmes. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. De tal manera que cuando alguien no permanece en la fe, va camino al infierno, porque la fe en Cristo es lo único que salva nuestras almas. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo. En Cristo. Y es en Cristo, hermano, donde tenemos que afianzarnos en esa fe. En esa fe que produjo el Espíritu Santo cuando oímos el Evangelio. Y que debemos alimentar a través de la palabra, a través de nuestras vivencias personales. No es lo mismo decir yo he oído al Señor que decir conozco al Señor, porque he pasado muchas circunstancias y he permanecido en la fe y sigo adelante y no me descuido, porque hay mucha gente negligente en su vida espiritual que se distrae y deja de velar. Hay que velar, hay que estar despiertos, entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, discernir, porque a veces son pruebas del Señor para ver si es tanta tu fe como dices. Apocalipsis 2:10. Dios permitió a una iglesia ser atacada por el diablo para ser probada. Por eso uno dice, esa iglesia está bajo el ataque del diablo. Eso es seguramente que tiene puertas abiertas. ¿Y quién dijo eso? No necesariamente. Es posible que haya pecado, pero es posible que no. Vamos a ver, Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Jesús le anuncia: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Quién iba a echar a alguno de ellos en la cárcel? Era el diablo. Para que seáis probados. O sea, Dios permite que el diablo ataque para probarnos. O sea, Él no nos va a tocar más de lo que Cristo quiere, porque somos de Cristo. Satanás no nos toca. Pero en cuanto a usar a Satanás como instrumento de prueba, sí. ¿O usted cree que quién permitió la tentación de Jesús? Dice que el Espíritu llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. Porque así como Dios también probó la fe y la obediencia de Adán y Eva, también Cristo fue probado en la misma, por el mismo diablo.
Lo único que uno fue obediente y el otro desobediente. Dios permite que, Dios no tienta a nadie, pero Dios permite que Satanás tiente al hombre. Es posible que cualquiera de esta iglesia renegara del Señor, pero cuando Dios va a hacer algo, Dios lo anuncia por sus siervos los profetas y lo dice: mira, va a pasar esto. Y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, pero no temas. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El fin de todo eso es probar. Y tribulación por 10 días. Y mire lo que le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Es posible que haya gente que en medio de las pruebas y de los ataques satánicos no sea fiel hasta la muerte, sea un siervo infiel, y mirando que el Señor se tarde, empieza a golpear a los criados, a beber y a emborracharse, y vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que este hombre no piensa, y le castigaré duramente y pondrá su parte con los infieles. ¿Dónde van los infieles? No dicen no, que los infieles son castigados, pero no perdieron la salvación. ¿Para dónde van los infieles? Los infieles, ¿qué? La palabra fiel viene de la palabra pistis, y la palabra infiel, apistos, que es el antónimo. Infiel, falto de fe, que negó la fe. Un apóstata. ¿Ok? ¿Cuál es el lugar de los infieles? El infierno. Hermanos queridos, el Señor le dice a esta iglesia: vas a padecer, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. O sea, hay que llegar hasta el final fiel al Señor, hermanos. Si alguien quiere heredar la vida eterna y quiere recibir la herencia de la vida, la corona de la vida eterna, la corona de la vida es la corona de la vida eterna, ¿ok? Tiene que ser fiel hasta la muerte. Ese evangelio ambiguo, pachaleco, cojeando en una pata de doble vida, ese evangelio inestable, ese evangelio de que un día soy cristiano y el otro no, ese evangelio de nada nos sirve ser fiel 20 años si los otros 20 años nos vamos a alejar de Cristo. Yo entiendo a aquellos que dicen que eso jamás puede pasar a un nuevo nacido, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Esa es una ideología de Calvino, no de la Biblia. Y yo no soy ni calvinista, ni arminiano, ni luterano. Yo soy de Jesucristo, cristocéntrico. Somos el cuerpo de Cristo. No somos de Pablo ni de Apolos. No somos de Lutero ni de Calvino. Jesucristo es quien habla a esta iglesia y le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Primera de Timoteo 6:12. Filosofía teológica, hermano. Estamos ahí, primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Mire la fe aquí. Pelea la buena batalla de la fe.
pelea la buena batalla. ¿Qué es una batalla? Una guerra o enfrentamiento contra enemigos opositores. Pero ¿cómo peleamos la batalla? De la fe, o sea, de esta carrera de la fe. En esta carrera de la fe vamos a tener oposición para que no lleguemos al final firmes en esta fe. Por eso dice, echa mano de la vida eterna. Es un mandamiento. Pablo le está diciendo a Timoteo, a un pastor nacido de nuevo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Diga conmigo, echa mano. Echa mano, haga así, echa mano. Echa mano. ¿Cómo vas a echar mano de la vida eterna? Venciendo a través de la fe todo obstáculo que se opone. Hay que llegar a la vida eterna. Esa es nuestra meta. Ahora, para eso hay que usar toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Pero yo soy salvo. Por eso un poco de gente, por pastores negligentes, que toman una parte de la escritura y la otra parte la niegan, hacen que la gente descuide y muchos no llegan al final de la carrera. La salvación no se pierde. Que no se pierde, la salvación es eterna. Que te pierdes eres tú, que te apartas de la fe. Hay que pelear la batalla. No podemos negar, fluctuar en la fe. No podemos dejarlo que Satanás nos engañe por el engaño del pecado, que endurezca nuestros corazones. Y hermanos, hay que echar la mano de la vida eterna. Estamos a un paso. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Decía el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el romano, es tiempo de despertarnos del sueño. La hora ya se acerca, se oscurece y está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuál salvación? La vida eterna. Porque estamos en este cuerpo. Y Satanás seguirá tentando y seguirá tentando contra nosotros. Y Satanás usará hombres, usará mujeres, usará jóvenes. Usará falsos maestros, falsos profetas. Pero también Dios usará a Satanás para probar tu fe, a fin de que tu fe se fortalezca, como peleando la batalla. Pero hay gente que no tira la toalla. No, vale, yo voy a colgar mis guantes, no sigo adelante. Pues no has peleado la batalla, te rendiste. Y hay gente que no sabe cómo pelearla porque no le han enseñado a usar la armadura de Dios. Y le dice, usa la armadura de Dios. Sí, me pongo el casco, me pongo la coraza, el cinturón de la verdad, como si fuera eso un ritual. Y salgo. Pero cuando sale ante el diablo no sabe cómo usarla. ¿De qué sirve que uso todo eso? Eso es como cuando usted va a un ejército y usted es un recluta nuevo y llega el capitán o el cabo y le dice, mira, nuevo, agarra ese fusil ahí. O ustedes hacen eso en el ejército. Nuevito llegando, toma, agarra el fusil. Ni loco te dan un fusil. Primero te preparan, te enseñan a cómo limpiarlo, a cómo usarlo, y después te entrenan. Y en el reino de Dios, hermano, hay que aprender a usar la armadura, a ponérsela toda,
a practicarla, a ejecutarla, porque tenemos una batalla y hay que echar mano de la vida eterna. No hay que rendirnos. Y si Dios nos prueba con nuestra fe con diversas pruebas, soportemos la prueba, porque Dios está probando nuestra fe. Tenemos batallas contra el diablo, como lo acabo de decir, con sus tentaciones, contra el mundo, contra la carne, contra los falsos profetas, contra las doctrinas de demonios, contra el amor y al dinero y a las riquezas de este mundo satánico, más las pruebas de Dios. Por eso debemos pelear y estar firmes, echar mano de la vida eterna. Hay promesas eternas para los que venzan, para los que permanezcan firmes en la fe hasta el final. ¿Quién es vencedor? ¿A quién se proclama como un vencedor? Aquel que ha peleado la batalla y la ha ganado. Aquel que ha corrido la carrera y la ha ganado. Aquel que ha llegado al final y a pesar de los moretones y a pesar de todo lo ensangrentado, ganó y llegó al final. Apocalipsis 2:7. Jesucristo le da un mensaje a las 7 iglesias y hay 7 promesas para los vencedores. El número 7 representa la perfección y la culminación perfecta de Dios. Hermanos queridos, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, diga conmigo, al que venciere. ¿Y quién es el que vence? El que llega firme hasta la fe hasta el final. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? El lago de fuego. O sea, el que no venza, ¿para dónde va? ¿De qué le sirvió tener 20 años en el evangelio y los otros 20 apartados? No, que nadie se puede apartar, es que nunca fue salvo. Y el fruto y el vivir del Espíritu vivió esa persona. Hermano, dígale que está a su lado, hay que vencer. La vida eterna es para los vencedores. No sufrirá daño de la segunda muerte. No, perdón. Leí otro pasaje. Perdón. Ya vamos para allá. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es el árbol de la vida? Es un árbol. Así como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comió Adán y Eva. Y estaba en medio del paraíso de Dios. Y Dios sacó a Adán y a Eva y puso a querubines que guardaran el árbol de la vida para que ellos lo comieran y vivan eternamente. O sea, el árbol de la vida está muy conectado con la vida eterna. Y es para los que venzan. ¿Ok? Hay mucho dicho con ese árbol de la vida. Algunos dicen que es el mismo Jesucristo. Y Jesucristo es el árbol de la vida, verdaderamente. Pero la Escritura también nos narra de un árbol de la vida, vida literal. ¿Ok? Y bueno, ya será esa incógnita revelada cuando llegue el momento para los que venzan. Apocalipsis 2:11. Aquí sí viene lo que le estaba diciendo. Estaba leyendo versículo abajo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, esto es un mensaje no a la iglesia de Esmirna ni de Tiatira, porque dice a las iglesias, plural. ¿Ok? Dice a las iglesias, el que venciere
Diga conmigo, el que venciere, el vencedor, el que pelea la buena mano de la fe y echa mano de la vida eterna, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte segunda, el lago de fuego. O sea, que alguien puede ser condenado si no vence, si no llega al final de la carrera en la fe. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguien puede oír, que oiga. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una nueva identidad para los herederos de la vida eterna. O sea, ¿pero para quién es esto? Al que venciere, no para todo. No, yo soy evangélico. Es al que llegue al final de la carrera siendo del Señor. Al vencedor. ¿Ok? Apocalipsis 2:25. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. ¿Qué tienes? El evangelio, la fe. ¿Ok? Al que venciere, el 26, y guardare mis obras hasta el fin. Pues clarito, yo le daré autoridad sobre las naciones. El reino, la herencia del reino, autoridad sobre las naciones en la segunda venida de Jesucristo, en el reino milenial, que el Mesías reinará con su iglesia en esta tierra. Pero ¿para quién es? El que retuvo su fe hasta que Cristo viniera, o hasta que se muera, ¿verdad? Y a ese que venciere y guarde sus obras hasta el fin. No, pastor, pero es que la salvación no es por obra. Sí, pero la fe sin obra es muerta. Y la fe lleva obras. La salvación es por fe, pero la fe nos lleva a las obras. ¿A cuáles obras? A la obediencia a Cristo. O sea, hasta el fin, diga conmigo, es hasta el fin. Entonces, ¿qué dice? Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, autoridad firme, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso fue exaltado y por eso heredó el reino, porque fue firme y retuvo las obras del Padre hasta el fin. La iglesia, ¿dónde está? La iglesia que retiene las obras de Cristo, la iglesia que se somete a Cristo obedientemente, la iglesia que retiene lo que el Señor nos ha dado hasta que Él venga, nuestra fe, nuestra promesa de gloria, nuestra promesa de la vida eterna. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29. Apocalipsis 3:5. El que venciere, otra vez al vencedor, al que peleó la buena batalla de la fe y echó mano de la vida eterna, será vestido con vestiduras blancas, que representa al sacerdocio celestial, al real sacerdocio. Será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¡Ay, pastor! Eso es imposible, que Dios borre el nombre del libro. Pues déjame decirte que Cristo tiene la autoridad para hacer lo que le da la gana. Es soberano.
y da la vida a quien quiere y la quita a quien quiere. Será vestido con vestidura blanca ¿a quién? Al que venciere. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y el que no estuvo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con el fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20. Y si no está en el libro de la vida, ¿a dónde va? O sea, ¿alguien puede estar escrito en el libro de la vida y Cristo borrarlo? Pues sí. ¿Quién tiene razón? ¿Calvino o Jesucristo? Me interesa que diga Calvino. De verdad que no. Ni los teólogos, ni me importa qué dijo el Señor Jesucristo. Y esto lo dijo Jesús a Juan, que se le reveló. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y los santos ángeles. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es para la iglesia, no para los no conversos. O sea, ¿qué requiere el Señor? Que peleemos la buena batalla de la fe y que venzamos, que permanezcamos en Cristo. Y el Señor no solo no nos borrará el libro de la vida, sino que nos confesará delante del Padre y de los ángeles como gente vencedora e hijo de Dios obediente a Cristo. Gente que permaneció en la fe, no importando las circunstancias, ni los problemas, ni las tentaciones. Por eso, hermano, las tentaciones, el mundo pasa en sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios es aquel que está sujeto a Cristo, siguiendo la fe de Jesús, sujeto, cargando su cruz, negándose a sí mismo y siguiendo al Señor. Aleluya. Apocalipsis 3:10. La sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál palabra de su paciencia? Que Cristo viene. Y viene, sigue pronto, y parece que nunca viniera, pero viene pronto. Y es la palabra de su paciencia, que Dios nos dice: espera un poquito. El que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la palabra de su paciencia. El que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, el día de la gran tribulación, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. ¿Vio que la palabra de su paciencia es que Él viene pronto? Espérate. Yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Alguien puede tomar tu corona? ¿La corona de qué? De la vida eterna, del reino. ¿Alguien lo puede tomar? Cuando alguien dejó su lugar, lo toma otro. Por eso dice: retén lo que tienes. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos ha dado el Señor? La salvación. ¿Qué más tenemos? La fe. La fe, hermano, la fe, el evangelio, las promesas. ¿Qué tenemos? A Cristo, al Espíritu Santo. ¿Qué tenemos, hermano? El Señor. A nuestra fe, esa que vale más que el oro, que va a ser probada. Por eso dice: al que venciere. Y sigue diciendo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12: al que venciere. Por eso hay que retener nuestra fe y vencer. Yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
O sea, estar eternamente en la presencia del Padre. ¿Usted sabe lo que eso requiere? ¡Wow! La deidad eterna, el reino de la gloria eterna, el servicio en el tabernáculo de Dios como real sacerdocios. Columna, ¿qué es una columna que sostiene el templo? Es alguien que está allí, que nunca sale de ahí. Estar en la presencia eterna de Dios es glorioso, hermano. Por eso no lo podemos ni cambiar ni por el sexo, ni por el dinero, ni por las mujeres, ni por el amigo, ni por las ofertas de este mundo, ni por los gobiernos humanos, por nada. Vence, 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 pelea tu batalla, usa las armas, pastor. Mira, y hay momentos donde el pastor se hace el loco para que usted aprenda a pelear su batalla, para que usted aprenda a ser cristiano y a tomar su cruz. Hermano, porque es necesario la paciencia para que, haciendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y ya vamos a terminar, hermanos. Versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:21. O sea, todo esto tiene que ver con la vida eterna y la herencia eterna. La vida eterna está relacionada con la herencia. Versículo 21 dice: al que venciere todas las promesas, a las 7 iglesias que representan a la iglesia mundial, porque el número 7 representa la plenitud, la culminación. Por eso dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural, porque es un mensaje para todas las iglesias. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, el reino. ¿Para quién? Para el que venza. Así como yo he vencido, así como Cristo venció, y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo tuvo que ser probado. Satanás lo tentó. Los falsos, los fariseos lo tentaron. Los discípulos lo abandonaron. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ha pasado? No es nada. No has sufrido hasta la carne contra el pecado, hasta la sangre, hasta morir. Dios requiere una iglesia fiel, firme, sólida, que herede el reino. Y le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué es trono? Reino, autoridad. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo fue probado. La iglesia va a ser también pasada para ver quiénes son los que verdaderamente están dispuestos a padecer por Cristo y a llegar hasta el final, no importando, porque está convencido de su fe. Por eso hay que permanecer. Jesús es la única vida eterna. No hay que descuidarse. Tenemos una batalla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dile que está a tu lado: vence. Permanece firme en la fe del Señor Jesucristo hasta que Él venga por nosotros, hasta que te mueras, hasta que duermas, para ser levantado del polvo con los que hemos muerto en Cristo. Su gracia se aplicará solo por la fe, y solo para aquellos que venzan es la herencia de la vida eterna, de las promesas. Por eso Romanos 8:18 dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es glorioso lo que viene. Convéncete, ten convicción, aunque no lo veas, aunque lo esperes y no haya llegado. Ten paciencia, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es verdad. Y yo llamo a la iglesia a que oramos unos por otros, para que nos exhortemos, para que nos reprendamos si es necesario,
a fin de que permanezcamos en la fe. Porque el amor confronta, el amor guía, el amor reprende. A veces es duro, pero es porque ama a su hermano, porque ama. Hermano, es necesario que no nos descuidemos. Tenemos un enemigo común. Iglesia de Jesucristo, que me ven en todo el mundo, yo les llamo, es hora de vencer. No es hora de flaquear en la fe. Si estás pasando momentos difíciles, el Señor es tu ayudador. Fortalécete en Él. Si has pecado y estás pasando consecuencias de tu pecado, pues pídele perdón al Señor y levántate. Pelea, sufre esas consecuencias, porque son consecuencias, pero aún así Dios te llama a pelear la batalla, a pedir perdón, a arrepentirte de todo corazón, para que tus pecados sean borrados. Y sigue adelante. Te caíste, levántate y sigue adelante. Porque solamente los vencedores son aquellos que heredarán la vida eterna y tendrán parte de la herencia. Llamo a la iglesia, con la responsabilidad que tengo como pastor, a que velemos, a que no desmayemos, a que no se dejen engañar por doctrinas extrañas y diversas, a que no escuchen a todo que se llame predicador, a que estudien las escrituras, a que tengan comunión con Dios, aunque oremos unos por otros. ¿Qué tal si pedimos que el Señor fortalezca nuestra fe? ¿Qué tal si pedimos a Dios que nos haga crecer en esta fe? Que aumente nuestra fe. Había una hermana que grabó un video donde el Espíritu Santo le dijo que Dios quería que su iglesia pidiera por aumento de fe. Y Jesús lo dijo, cuando viniera el Hijo del Hombre allá la fe en la tierra, hay mucha dureza, mucha duda, mucha incredulidad en el pueblo de Dios, mucha gente engañada y desviada de la fe. Es tiempo que alcemos nuestra voz como trompeta, que el que esté dormido se despierte, que el que esté en pecado se arrepienta, que el que haya apostatado se devuelva, que alcemos nuestra voz profética como atalayas del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el sonido del shofar te dice que Cristo va a volver en cualquier momento a buscar una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga y sin contaminación, una iglesia fiel que ha vencido, a una iglesia verdadera que sigue la verdad de Jesús, que busca a Jesús de todo corazón. Levanta tu voz. El Señor levanta la voz como trompeta para decirte: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de prender nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quitar nuestra mirada de Él, ni por el hombre, ni por las circunstancias, ni por los problemas, ni por el diablo, ni por el infierno, ni por las tentaciones, ni por el mundo, ni por la carne. Es tiempo de volver al Señor. Padre, ayúdanos a permanecer firme en la fe. Aumenta nuestra fe, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús a crecer en la fe, poner nuestra mirada en Jesucristo y afianzarnos en las promesas, a tener convicción en saber bien en quién hemos creído, a seguir a Jesucristo, a tomar nuestra cruz y a seguirle. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, purifícanos y ayúdanos a seguir a Jesús en espíritu y en verdad, de corazón sincero. Señor, a vivir el Evangelio, a retener lo que Cristo nos ha dado, porque hemos escuchado la voz del Espíritu que ha dicho a las iglesias: es para el que venciere, es para el vencedor, al que ha peleado la batalla de la fe y ha heredado la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Y si hay alguien que no conoce a Jesús y quiere entregar su vida y decirle: Señor, si estuvo apartado, quiere decirle: Señor, heme aquí, me arrepiento de mis pecados, perdóname, porque me desvié, porque estaba alejado de ti, porque me aparté de tu presencia, porque apostaté de la fe. Te pido perdón, perdona mis pecados. Señor, aquí estoy, porque creo que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo murió en la cruz para perdonar mis pecados, pero resucitó al tercer día para darme la vida eterna y la herencia. Yo creo en Jesucristo y de ahora en adelante te seguiré, Jesús. Es tiempo de volver a Cristo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Cristo viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios les bendiga, Dios les guarde. Maranata.